Faltan 7 jornadas para el final de liga, ¿vale? Para el final de la temporada ya. Estamos a mediados de abril y a pesar de que hay equipos que no se juegan prácticamente nada, entre ellos, en mi opinión, el Sevilla, el conjunto hispalense ha decidido prescindir de su entrenador. Xavi García Pimienta destituido, insisto, en la jornada 31 con un Sevilla que prácticamente no se juega nada. Su sustituto, un mito de los banquillos sevillistas, como es el caso de Joaquín Caparrós, que coge al Sevilla por cuarta vez en su carrera. Lo ha hecho 3 de forma oficial, una vez lo hizo como interino, aunque luego finalmente también continuó. Pero vaya, son 4 etapas en las que ha conducido el banquillo sevillista. Evidentemente, casi todo el mundo recuerda la de principio del siglo XXI, donde creo que fueron 4 o 5 temporadas prácticamente, donde estuvo ahí muchísimo tiempo en el Sevilla, dio un gran paso el Sevilla adelante con él como técnico, es un entrenador evidentemente muy querido en la órbita sevillista, pero bueno, ahora hablaremos de él, porque una cosa es lo que ha hecho en el Sevilla y su historia, y otra cosa es el momento actual y cómo vive el Sevilla ahora mismo esta situación. Vamos a empezar por lo primero, que es la destitución de Xavi García Pimienta. A ver, por poner un poco en contexto. Ahora mismo el Sevilla es 14º clasificado. Si tú ves la posición en la liga, no es que esté increíble, la verdad. O sea, no es una buena posición para el Sevilla estar 14º, es cierto. Pero creo que hay que poner en el contexto de dónde viene el Sevilla. El Sevilla viene de naufragar en la Liga Española en las últimas temporadas. No es el Sevilla que estaba en Europa y repetía y volvía a repetir la clasificación europea temporada tras temporada, incluso jugando Champions varias temporadas consecutivas con Lopetegui, luego ganando Europa League, la última con Mendilibar, también pese a hacer una temporada en Liga realmente mala, y aún así, insisto, ganaron la Europa League. El Sevilla de esta temporada y el contexto que le rodeaba, evidentemente no era ese. Para mí, no era un Sevilla que optase claramente a puestos europeos, era un Sevilla que se ha tenido que reestructurar, yéndose ya muchos pesos pesados con, bueno, cierta veteranía, pero que cobraban una barbaridad. Esa es parte de la reestructuración. En los últimos días de mercado recordamos que se va, por ejemplo, Acuña, se va Ocampos, En-Nesyri también siendo el máximo goleador las últimas campañas también se va. Jesús Navas retirado en el mercado invernal, solamente jugando la primera mitad de la temporada. Bueno, hay muchas cosas que han cambiado en el Sevilla de cara a esta temporada. Entre ellas las que cambió fue el técnico, ¿no? García Pimienta llegaba al Sevilla tras ser entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. La temporada en Sevilla empezó regular, ¿vale? Recordamos que de hecho las primeras jornadas estuvo ahí en puestos de descenso realmente mal. De hecho, vimos jornadas donde acabamos con Sevilla y Valencia en puestos de descenso y siendo los últimos clasificados, que parecía una locura, que decías, ¿qué hace el Sevilla y el Valencia en descenso los dos juntos? Bueno, la gran realidad es que García Pimienta sacó al equipo de esa situación relativamente pronto. O sea, el Sevilla no ha llegado a sufrir tanto este año como ha sufrido los 2 o 3 últimos años en clave Liga Española. Todo eso con una plantilla que tiene jugadores muy destacados, como es el caso de Dodi Luquevacchio, evidentemente. Loic Badé me parece un central de un nivel más alto. Gran fichaje de Rubén Vargas, por ejemplo, en el mercado invernal. Saúl era un jugador que venía cedido y sin ser un gran Saúl era un jugador que podía aportar mucho. Bueno, tiene jugadores realmente interesantes, pero también siguen siendo una plantilla con ciertas limitaciones. No creo que Nilan sea un portero de los mejores de la liga, ni muchísimo menos, sino un portero de parte baja. Jugadores como Quique Salas o Carmona, que eran claramente rotación en años anteriores, o incluso Carmona, que salió cedido en el Getafe, no siendo titular indiscutible, este año son piezas fundamentales. Jugadores como, por ejemplo, como Sambi Lokonga, que venía cedido del Luton la temporada pasada, ahora mismo está siendo titular. Agumé siendo un fichaje muy joven. Al final, en punta del ataque, sin En-Nesyri, se lo confiabas todo a un Isaac Romero o al fichaje de Igea Nacho, que, bueno, ya sabéis lo que ha pasado con Igea Nacho. En fin, el Sevilla tenía algunos jugadores muy top, lo hemos comentado, pero también tenía zonas muy débiles como para estar incluso en la parte baja. Conclusión, el Sevilla esta temporada me parece un claro equipo de zona media. Sin más, no creo que a este Sevilla se le pueda exigir competir por Europa. Alguna jornada sí ha podido estar ahí más o menos peleando, pero no creo que sea una exigencia. Creo que al Sevilla se le pedía tener una temporada tranquila, de reconstrucción, y que básicamente no pasase prácticamente ningún apuro. Y eso es lo que ha conseguido García Pimienta a lo largo de esta temporada. El Sevilla llega sin estar cerca de puestos de descenso prácticamente desde las primeras jornadas. De hecho, ha estado más cerca de luchar por Europa
que tener alguna opción de bajar. Ahora lo que ha pasado simplemente es que el Sevilla encadena 4 derrotas consecutivas, de las cuales una es el derbi contra el Sevilla, que llevaba 7 años sin ocurrir. Creo que ese derbi evidentemente ha sido un gran desencadenante de todo lo que ha pasado. Pero a pesar de estas 4 derrotas, la realidad es que el Sevilla no está sufriendo. Es un equipo que futbolísticamente tú no lo ves sufrir. No es que veas un equipo sin ideas, que sea incapaz de no hacer nada. Defensivamente el equipo no es una banda como ha sido en otros muchos momentos y otras temporadas. Lo veo un equipo sencillamente estable. No brillante ni mucho menos, pero que tiene sus piezas, tiene sus armas y sabe cómo poder ganar los partidos. Un mal mes, 4 derrotas consecutivas, han hecho que el equipo se aleje de esa pelea por Europa. Ya el Sevilla en Europa no va a entrar, pero creo que esto era parte del relato que tenías que contar a inicio de temporada. Y el Sevilla ahora mismo está 7 puntos por encima del descenso. 7. No está peleando por el descenso, básicamente. Y sobre todo tiene bastantes equipos por debajo. Que sigue estando el Español, el Girona, el Alavés, Leganés y Las Palmas, por supuesto, que son los que están claramente metidos en la pelea. No es un drama la situación del Sevilla. Y simplemente por la crítica social que hay, por ser el Sevilla un club histórico, que lo es, está claro, pero por estar viviendo un momento de vacas flacas, toman decisiones precipitadas. Y sobre todo, una decisión que más allá de estar yo de acuerdo o no, que por mis palabras ya podéis entender que no lo estoy, más allá de eso, lo que hay detrás es una decisión que es incomprensible respecto a la idea que tú quieres construir. Y sobre todo respecto a lo que viene vendiendo últimamente. El Sevilla, por poner un poco el contexto, hace una reestructuración de plantilla porque ve que la situación a nivel económica y por cómo está el club es insostenible. No podías tener a jugadores tan veteranos pagándoles tanto y que sí, te han dado mucho, han sido fundamentales en Europa League, donde dice Giorgio con mucho acierto, Naví pesa mucho la 7 Europa League, totalmente de acuerdo, pero el Sevilla se deshace de esos jugadores que le han dado Europa League de cara a, oye, hay que reconstruir una plantilla prácticamente de cero, con muchos cambios, traer jugadores cedidos que nos puedan ayudar y gente joven que puede ir progresando poco a poco, entre gente de fuera y canteranos. Si tú tienes esa idea en la que trabajar, tú tienes que tener en cuenta que esta temporada es muy de transición. Y sobre todo tienes que tener en cuenta el perfil de entrenador que traes. Yo creo que García Pimienta no era un entrenador idílico para este momento del Sevilla. Cuando García Pimienta llega en verano al Sevilla, yo dije, es un buen entrenador, pero no precisamente es un cortafuegos. No digo que sea un incendiario, ni mucho menos. Pero no es el entrenador que te garantice un suelo y una estabilidad competitiva como para darle a él un proyecto en el que decida muchas cosas. Y pese a eso, García Pimienta ha sentado un suelo competitivo del Sevilla. A mí García Pimienta me estaba más o menos convenciendo. Que insisto, que este Sevilla no es brillante. Que este Sevilla no es el equipo que tú lo veas jugar y digas, madre mía, qué bien juega. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero había garantizado un suelo competitivo. Nadie veía a este Sevilla sufriendo una barbaridad por bajar a segunda división. Que insisto, que temporadas anteriores sí que ha ocurrido esto, ¿eh? Y yo creo que García Pimienta, sin ser el entrenador ideal para el Sevilla, que insisto, ya en verano muchos dijimos que no lo era, había conseguido mantener la idea principal del equipo, que es no sufrir y tener una base competitiva. Lo había conseguido. Y sobre todo para mí, el hecho que menos explica esta destitución es que no sé si os acordáis que hay un momento en una de las primeras jornadas de liga, creo que era ya por el mes de septiembre, creo que no estaba ni en octubre todavía, creo que era septiembre, donde el Sevilla, después de ganar un partido en un ataque de euforia de su presidente y de lo que le rodea, toma la decisión de renovar a García Pimienta justo después del partido y se lo comunica a toda la plantilla en pleno vestuario. Un momento donde García Pimienta estaba cuestionado porque el Sevilla 3 jornadas antes había estado en descenso precisamente a inicio de temporada. En ese momento no lo entendimos. Estamos diciendo, García Pimienta no es un entrenador ideal para el Sevilla. Ha sufrido a inicio de temporada. Y ahora por ganar un partido y por haber críticas externas, lo renueva. Parecía que era un calentón del momento, una especie de decisión que lo que decía era, oye, que sí, que confiamos en este entrenador, que me dan igual las críticas y que lo renovamos porque sí.
Vale, si tú tomas esa decisión de forma precipitada, pero como un claro ejemplo de bancamos a este entrenador hasta el final, pase lo que pase, y por eso lo renovamos 2 temporadas más, insisto, todo esto después de ganar un partido en un calentón momentáneo, ¿por qué cuando llegan esas críticas externas otra vez por tener un mal mes, tu decisión es destituirlo? Al final el resumen es que la órbita sevillista, básicamente el presidente y lo que le rodea, lo que decide es, vienen críticas desde fuera, están pasando cosas, vamos a tomar una decisión. Sea cual sea, no te piensas si es la mejor, no te piensas si es la peor, no te piensas qué desencadenante puede tener para el club a corto, medio y largo plazo, no piensas nada. Simplemente, hay críticas, pues no me gustan las críticas, pues venga, pues renueva al entrenador para que se vea que hay confianza, que se calle las críticas. Ahora vuelve a haber críticas por un mes malo. ¿Qué críticas? Pues sí, todo muy mal, venga, hecho al técnico. ¿Por qué? Pues porque tal. Cuando lo renovaste es a inicio de temporada, pero es incoherente la idea que estás planteando. Yo no sé si García Pimienta iba a continuar en el Sevilla después de verano. Seguramente no, teniendo en cuenta cómo va la cosa y teniendo en cuenta el club tan caótico que es el Sevilla ahora mismo. Pero ¿de verdad tenías que echar a García Pimienta en este momento de la temporada? Después de la jornada 31, que el Sevilla ya no se juega nada, que el Sevilla no va a entrar en Europa, que el Sevilla tampoco va a bajar a segunda división. Y creo que estas ambas cosas son muy evidentes. Te cargas un entrenador que ha renovado a inicio de temporada y sobre todo, ¿con qué idea de futuro? ¿Con qué proyecto? Y esta es la segunda parte, que es quién aparece, quién viene. Esto provoca la llegada de Joaquín Caparrós en el Sevilla. Yo, más allá de tratar si Joaquín Caparrós es mejor o peor técnico, que insisto, a día de hoy para mí es incertidumbre pura y dura, la gran realidad es que es un parche. Viene a completar una temporada. Es la realidad. Joaquín Caparrós, y lo decía por ahí antes, no sé quién lo ha dicho por el chat, pero creo que había sido Raulín, que bueno, con cierta gracia, decía Joaquín Caparrós es el Boro sevillista, ¿no? Lo que es Boro para el Valencia parece que es Joaquín Caparrós para el Sevilla. Bueno, es la cuarta etapa de Joaquín Caparrós en el Sevilla. Y no creo que nadie ponga en duda que Joaquín Caparrós es una persona importante para la historia del sevillismo en este siglo XXI, ¿vale? Creo que eso está fuera de toda duda. Ahora bien, es la cuarta etapa porque hace tiempo que Joaquín Caparrós no está en la órbita de los grandes banquillos. De hecho, os digo más. Joaquín Caparrós, después de su tercera etapa en el Sevilla, lo que hizo fue irse a entrenar a la selección de Armenia, insisto, selección de Armenia, ¿ok? Y hace 2 años y medio que dejó el cargo y después no ha vuelto a ocupar ningún banquillo. La sensación que hay es, oye, el Sevilla está sin entrenador por un calentón del presidente y lo que le rodea, ¿y qué voy a hacer por lo tanto? Oye, ¿qué entrenador ahora mismo puede salvarme esto de que acabe hasta final de temporada por cumplir? Pues un hombre de la casa que quiere al Sevilla y que directamente ha dicho, pues mira, os quito el marrón y acabo hasta final de temporada y luego ya veremos. Como es Joaquín Caparrós. Pero eso no es un proyecto. ¿Alguien cree, verdad, que Joaquín Caparrós está en el banquillo del Sevilla de cara a que la próxima temporada el Sevilla vaya hacia arriba? Si es que no se lo cree nadie. Pero es que tampoco se lo cree el propio Joaquín Caparrós. Si es que está muy claro. Has echado a un entrenador teniendo que pagar el finiquito porque encima lo renovaste 2 temporadas más para traerte un parche. Si tú no confías en García Pimienta de cara a un futuro, que insisto, lo puedo entender porque ya era una operación complicada en el pasado verano, pese a que en mi opinión no lo ha hecho mal, oye, manténlo hasta final de temporada. Si no te convence, ya ahí coges y buscas otro entrenador, pero a final de temporada. Joaquín Caparrós ahora, ¿para qué llega al Sevilla exactamente? ¿Qué te va a dar Joaquín Caparrós? ¿Una dosis extra de sevillismo dentro del equipo, del vestuario y de la plantilla? Lo que le falta a este Sevilla de verdad es sevillismo. Este Sevilla lo que le falta es que ya no tiene a grandes jugadores que decidan partidos de la Liga Española. Que tiene a Dodi Luquevacchio, que es un jugador nivel Europa League o Champions, y el resto son jugadores mejores o peores,
pero que no es un equipo para ser de los 7 mejores de la liga. Eso es lo que le pasa al Sevilla. Al Sevilla no le pasa más que eso. Y luego una situación en los despachos, en lo que es lo institucional del club, que es un auténtico caos, y eso no es por culpa ni de los jugadores ni del entrenador. Y sin embargo, tú tomas una decisión para lo que ocurre en el campo, cuando el último problema del Sevilla esta temporada es lo que está ocurriendo en el campo. Como así se ha vuelto a demostrar con esta decisión de echar a García Pimienta en la jornada 31 por perder 4 partidos, aunque el equipo ya no se juegue nada, y traes por cuarta vez a Joaquín Caparrós simplemente por terminar una temporada. Porque has vuelto a ser un calentón más de la presidencia y lo que le rodea, aunque eso significa que el Sevilla no vaya a ningún sitio.